Apocalipsis capítulo 17, vamos a leer los primeros 5 versículos. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación, y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Entramos en una nueva sección del libro de Apocalipsis, recordando que este libro es simbólico y por lo tanto tenemos que aplicar los criterios de interpretación de un libro que trata y que toca el tema desde una perspectiva profética simbólica. Entramos, decía, en una nueva sección de este libro que va de los capítulos 17 al 19, donde el tema predominante es la derrota y la caída de Babilonia, y de las 2 bestias de las que se ha estado hablando en el capítulo 13, donde vimos que simbolizaban los medios a través de los cuales Satanás influye sobre los hombres. Por una parte, para corromper el conocimiento y la sabiduría humana y hacerla completamente inservible, y solamente tenemos que hablar a nuestro entorno y ver de qué manera muchas veces el sentido común es el menos común de los sentidos. Y por otra parte, para intoxicar y falsear la verdadera religión, de manera que estos 2 fundamentos del hombre sobre la tierra, el conocimiento que le debe llevar a una grandeza y al uso y disfrute de los recursos que Dios nos da, y el de la verdadera religión, que nos debe llevar a adorar a Dios según debe ser adorado, es lo que más impacto tiene a manos de Satanás. A todo este sistema en su conjunto se le llama Babilonia como símbolo de la seducción y de la corrupción. En el lenguaje simbólico de las Escrituras encontramos la representación de la Iglesia como una mujer. Si nos vamos a la carta a los Efesios capítulo 5, veremos allí cómo se habla de la Iglesia, la esposa del Cordero. Y se nos dice en el versículo 27 de este capítulo 5, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Esta es la descripción que se nos da de la iglesia lavada por la sangre de Cristo, y este es el aspecto al que el apóstol Pablo quiere identificar a la iglesia. Pero como contraste con la verdadera iglesia, la mujer de nuestro texto es descrita como una mujer corrupta, una ramera. Evidentemente, lo que se pretende transmitir es una descripción de un sistema religioso completamente falso, de una iglesia corrompida, y la identifica simbólicamente con Babilonia, la cuna del más absoluto de los caos a todos los niveles. Daos cuenta que la iglesia no se corrompe de la noche a la mañana. Lleva un proceso gradual, en el que el contexto donde vive la iglesia tiene mucho que decir. Conozcamos algo más de este impacto social en el que ha sido o en el que ha vivido la iglesia, y cómo ha sido pervertida a lo largo de los siglos hasta la actualidad. Cuenta la leyenda que en Asiria, después de la muerte de Nimrod, que era uno de sus reyes, su mujer adulteró y dio a luz un hijo llamado Tamuz. Esta mujer, para no evidenciar lo que había ocurrido, se le ocurrió la increíble idea de afirmar que su hijo había sido concebido de forma sobrenatural por los dioses. Ella afirmó que era un Dios hijo. Esto empieza a tener similitudes con lo que luego Cristo va a ser. Que era Nimrod mismo, su esposo, que había sido reencarnado, y por lo tanto ella como su hijo eran divinos. Ya hemos dicho en la introducción que dábamos acerca de las palabras de Kuyper que lo que tiene el paganismo como su esencia es que al ver a Dios en todo,
no ve a Dios en nada y entonces ensalza a sus héroes y atribuye a sus dirigentes el carácter de semidioses. Pues esto es de lo que está tratando aquí. Esta historia era ampliamente conocida en la antigua Babilonia y se estableció, por lo tanto, un culto a la diosa madre y a su hijo. Numerosos monumentos de Babilonia nos muestran a la diosa madre Semíramis con su hijo Tamuz en brazos. Con lo cual esto nos da una representación de a lo que nos lleva esta imagen de una semidiosa con su hijo en brazos, que si cogemos la fotografía y cogemos una de la Iglesia Católica, vamos a tener muchas dificultades para ver que es idéntica. La grandeza de Babilonia y la extensión del imperio llevó consigo el culto a la Madre Divina y al Dios Hijo, y se estableció a lo largo y ancho de todo el imperio romano, de todo el imperio caldeo. Uno de los títulos por el que era conocida esta diosa por los israelitas, quienes por la influencia que tenía sobre ellos todo el mundo pagano acabaron cediendo a ese chantaje, fue el nombrar a esta diosa divina con su hijo Tamuz en brazos como la reina del cielo. Esto lo leemos si nos vamos a Jeremías capítulo 14. Vamos a leer los versículos 16 y 17 y encontramos allí la grandeza del pueblo de Israel adorando a los ídolos de las naciones vecinas, que eran todos paganos, todas paganas. Dice el pueblo de Israel: la palabra que nos has hablado en nombre de Jehová no la oiremos de ti. Nos da igual lo que nos digas, nos da igual lo que diga la palabra de Dios. Esto nos suena también familiar cuando nos disponemos a exponer la palabra de Dios y ante confirmaciones tajantes de la Escritura, la gente que tenemos enfrente, que se llama cristiana, por supuesto, niega tajantemente que la Escritura quiere decir tal cosa como lo que dice, sino que ciertamente pondremos por obra toda palabra que ha salido de nuestra boca, es decir, haremos exactamente lo que a nosotros nos convenga por nuestros intereses, para ofrecer incienso a la reina del cielo, derramándole libaciones, como hemos hecho nosotros y nuestros padres, nuestros reyes y nuestros príncipes en las ciudades de Judá y en las plazas de Jerusalén, y tuvimos abundancia de pan y estuvimos alegres y no vimos mal alguno. No hay ningún mal en adorar a la diosa del cielo. ¿Cuál es el mal, si todo nos va bien? Este culto falso se esparció desde Babilonia a varias ciudades y, por la extensión del imperio, también a varios países, y lo hizo con diferentes nombres y formas, hasta que después vino el imperio griego, que lo mantuvo, y vino el imperio medio persa, que mantuvo todo más o menos igual, el imperio griego y el imperio romano. Cuando llegamos al imperio romano, y a través de todo el imperio, se sigue manteniendo este tipo de adoración idolátrica. Si recordáis la secuencia de la historia que se nos narra en la carta a los Efesios, en el libro de Hechos respecto a la ciudad de Éfeso, encontramos cómo esta gran diosa madre era conocida como Diana. Dependiendo de los países, ocupaba un nombre u otro. El templo dedicado a ella en esta ciudad de Éfeso era una de las 7 maravillas del mundo. Era un templo realmente impresionante. Y no solamente en Éfeso tenía gran influencia, sino que a través de Asia era reconocida como la Divina Madre. Si nos vamos a Hechos capítulo 19 versículo 27, encontramos allí a uno de los artífices que está dando fe de cómo van a ponerse a predicar del Dios vivo y verdadero para acabar con el negocio que él tenía de las tallas que hacía de esta semidiosa. Dice el texto de Hechos 19:27: no solamente hay peligro de que este nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Estamos hablando de la diosa madre. La madre recibía su gloria gracias a su hijo, que era semidios. Sin embargo, con el correr del tiempo, esta doctrina pagana enseñó que realmente a quien había que darle la gloria era la madre, porque había tenido al hijo que era un semidios. Y el hijo semidios quedó en un segundo lugar, centrándose todo en la gloria y la majestad de la madre que recibía todo el culto idolátrico. Esta madre divina, como decía, recibió distintos nombres según el país donde se fue instalando. Pero es curioso que en Roma se la llamara Juno o Paloma, porque en la atribución de poderes divinos a la diosa madre, ella también ocupaba el papel del Espíritu Santo.
Es decir, era el espíritu de los dioses que también estaba en ella. Por lo tanto se le llamó paloma. De ahí que podemos escuchar a menudo en las zonas más invadidas por la corrupción romana en nuestro país, sin ir mucho más lejos, como a la imagen de la Virgen se le denomina con el nombre de la Blanca Paloma. Pues aquí tenemos la identificación de dónde viene. Así que podemos ver una línea de la falsa religión que desde los inicios del mundo está continuamente combatiendo contra la verdadera religión y usurpando el lugar que solamente a Dios le corresponde. Ahora veréis que este despliegue de Satanás es realmente infernal, porque entontece y enturbia el pensamiento de los hombres para que simplemente, si uno no es demasiado tonto, pueda entender lo que dicen las Escrituras y pueda ser guiado a toda verdad. Pues no. En Egipto, en Babilonia, en el imperio medo-persa, en Grecia y en Roma, que han sido imperios poderosos, se ha mantenido la misma línea para inculcar en la mente de la gente la idea de la falsa religión. Y esta falsa religión llega hasta nuestros días con la idolatría a la que continuamente somos expuestos gracias a la Iglesia de Roma. Tristemente, la Iglesia de Roma abandonó su fe en el IV siglo y cayó en la más absoluta de la apostasía cuando tomó para sí todos los símbolos de las naciones vecinas y sobre todo el legado cultural que le venía desde Egipto, Babilonia y el resto de imperios, y que ellos asumieron también para dominar toda la tierra conocida. Era la misma religión, solo que cambiando los nombres. Evidentemente se quisieron quitar muchos problemas a la hora de aceptar todo aquello que se iba a incrustar dentro de las iglesias, pero aunque se quitaron muchos problemas, porque se hizo todo tolerante y todos podemos pensar lo que queramos y todos podemos reunirnos en el mismo sitio y estar todos tan contentos, de la palabra de Dios no quedaba absolutamente nada. La idolatría se toleró en la iglesia con los ritos y costumbres paganas sin ningún tipo de restricción. Uno de los mejores ejemplos de esta clase de paganismo lo encontramos en la forma en la que la iglesia permitió continuar el culto a la diosa madre de los paganos con tan solo cambiarle el nombre. Por lo tanto, Semiramis con su hijo Tamuz, Isis y Horus en Babilonia, o la Virgen María y el niño, es exactamente lo mismo, solo que cambiado de nombre. Esto le daba al culto idólatra de los paganos la apariencia de cristianismo. Claro, están adorando a la Virgen María y al niño. ¿Quién no va a adorar al niño? Todos estaban satisfechos dentro de la gran madre Iglesia romana. Pero tenemos muchos problemas para defender esta posición que asume la Iglesia de Roma. No encontramos en la Biblia ninguna indicación para adorar a María, ninguna. Cosa que las religiones paganas hacían con su diosa madre, y cosa que la Iglesia de Roma hace con la Virgen María. Y desde luego es inconsistente con los 10 mandamientos. El primero y el segundo radicalmente se oponen a todo tipo de fabricación de ángeles, personas, animales o cosas que tengan que ver o que produzcan un símbolo o que produzcan una necesidad de idolatrar. Nos encontramos así que cuando se deja la escritura por conveniencia o por lo que mi experiencia me dice, es cuando Satanás ha entrado en la iglesia y la va a corromper por completo, porque ya la palabra de Dios no es la que guía, es la conveniencia. Bueno, es que el entorno social nos dice que mal asunto. Bueno, es que en mi experiencia, cuando esto, mal asunto. Es lo que Dios dice en su palabra. Como dice la Enciclopedia Británica, durante los primeros siglos de la Iglesia no fue puesto ningún énfasis en María, hasta el siglo IV. No fue sino hasta la época de Constantino, la primera parte del siglo IV, cuando se empezó a ver a María como una diosa debido a las influencias paganas. Eso lo reconoce todo el mundo. El asunto es que, siendo reconocido por todo el mundo, ¿cuál es la razón por la que no se actúa en consecuencia? Ahí está Satanás trabajando duramente. Entre los fenicios, la madre diosa era conocida como Nuestra Señora de los Mares. Lo mismo nos suena también ese título que se atribuye a la Virgen María. Y eso que no tiene ninguna conexión con el tema de los mares. Pero al atribuirle poderes divinos, quedó la puerta abierta a que esta diosa madre también pudiera interceder. Porque claro, tenía poderes divinos. ¿Y quién mejor que una madre que interceda? Eso es según el criterio humano, claro, pero la Escritura dice que no hay otro mediador
que no sea Cristo. No hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, si no hay otro mediador que no sea Cristo. Pero Cristo quedó literalmente quitado de la posición de mediador para dársela a su madre. ¿Cómo fue que María llegó a tener este oficio de mediador? Nuevamente tenemos la influencia del paganismo. La madre diosa de Babilonia tenía también un sobrenombre, la mediadora. Esto en los escritos de Babilonia también aparece. De manera que esta doctrina fue transmitida a la Iglesia y la llevó directamente a la apostasía. Como ya hemos dicho, este título, incido en el aplicado o atribuido a María como el de Reina del Cielo, nos sorprende enormemente, porque en ningún lugar del Nuevo Testamento se dice que María, la madre de Jesús, tuviera que ser nombrada Reina del Cielo. En ningún sitio. Ella era una mujer más, bendecida especialmente por Dios al usarla como aquella de quien nacería Cristo, pero ese título lo poseía la diosa madre pagana que era adorada muchos siglos antes de que María hubiera nacido. Sin embargo, a María le fue asignado también ese nombre, Reina del Cielo. Hacía muchos siglos que el pueblo de Israel había sido contaminado por las naciones vecinas. Como las naciones vecinas adoraban a Semíramis o a Isis, con el nombre que tuviera, de esa misma manera, y le ponían el nombre de Reina del Cielo, y practicaban ritos paganos, también el pueblo de Israel se contaminó de las naciones vecinas y asumió la misma forma de adoración. Leemos en Jeremías, el texto que leíamos en la introducción, capítulo 7, versículo 18: los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego y las mujeres amasan la masa para hacer tortas a la Reina del Cielo y para hacer ofrendas a dioses ajenos. Esto es lo que hace el pueblo de Israel. Por lo tanto, no nos debe sorprender que los que se han llamado Iglesia a lo largo de los siglos hagan exactamente lo mismo que este pueblo de Israel apóstata que ofrecía sacrificios a los dioses ajenos. Curiosamente, también la diosa egipcia Isis era representada frecuentemente con la luna creciente y 12 estrellas alrededor de su cabeza. Y no tenemos que dejar volar la imaginación para poner en nuestra mente muchos de los cuadros que hay de artistas católicos donde la Virgen María aparece con esa diadema de estrellas en su cabeza, tomada de la época de la diosa egipcia Isis. La pregunta que tenemos que hacernos es: ¿cómo puede un pueblo pequeño en número, como son los verdaderos creyentes, soportar la presión de un entorno social que es completamente contrario a las enseñanzas de las Escrituras y que intenta por todos los medios quitar el nombre de Dios de sobre la faz de la tierra y violar todos y cada uno de sus mandamientos? Podremos mantenernos en pie en tanto en cuanto tengamos clara la doctrina y sepamos el propósito de nuestra existencia y para qué estamos aquí. Pero si la Iglesia pierde el fundamento doctrinal que encontramos en las Escrituras y pierde para qué está en el mundo, se dejará llevar por: si somos una iglesia grande vamos a tener protagonismo social. Y esto es muy tentador, que tengamos un lugar en la sociedad que se nos ensalce y en el que podamos tener influencia notable en el contexto político, social y económico en el que nos movemos. Y esto hará que un gran número de personas que se quieren identificar con la Iglesia por este protagonismo social en el cual estamos envueltos no entren a causa de que Dios les ha llamado a la fe, sino que entren a causa de los privilegios que pueden obtener por estar integrados dentro de una estructura que se llama Iglesia. Por ejemplo, imaginaos que nosotros vamos a tener unos ingresos anuales de 300 millones de euros. Y todos diremos: ¡wow! Para evangelizar, para hacer esto, para hacer lo otro. Haremos 1000 cosas con 300 millones de euros anuales. Entonces empezamos a ver cuáles son los salarios, claro, lo primero. ¿Cuáles son los salarios? Y para hacer un desarrollo tan grande con tantos millones, que además los tenemos que dejar las arcas a cero cada año, tenemos que gastar mucho y hacer muchas cosas, ¿cuántos creéis? ¿En qué número creéis que la Iglesia se aumentaría con ese capital que nos entraría? Pues podríamos ser sin ningún problema 10.000 personas, de las cuales 1.000 tendrían trabajo, con lo cual sería espectacular lo que aquí se podría hacer. Ahora, de las 1.000 que tendrían trabajo, ¿cuántos serían convertidos? 1, 2, 3,
Pues no creo que suba el tema mucho más allá. Por lo tanto, si quienes se ponen a gobernar prácticamente ninguno es convertido, ¿dónde creéis que acabará la Iglesia? Pues donde ha acabado la Iglesia de Roma. Exactamente en el mismo lugar. Porque ya no es la fidelidad a la palabra de Dios la que impera y la que debemos asumir, sino son ya muchos intereses que hay dentro de la estructura de la organización que hay que atender y que nos atan para hacer lo que no debemos hacer. Y por lo tanto vamos a estar a expensas del poder político que nos da 300 millones al año y que no vamos a negar de recibirlos, y por lo tanto vamos a querer seguir haciendo cosas, pero a cambio de quitar de lado las escrituras para adaptarnos al entorno donde vivimos. Por eso, como Iglesia, no queremos que el Estado nos dé ni un céntimo. No queremos nada del Estado. No queremos dar nada de organizaciones públicas. Y no queremos nada de nadie que no sean los miembros de la Iglesia, que trabajen y con su diezmo procuren generar los recursos que como Iglesia necesitamos para predicar la palabra de Dios. Eso, por tanto, es lo que pasó en la antigüedad. A fin de atraer a los gentiles, la Iglesia se unó con el poder político. Los líderes de la Iglesia, que evidentemente no serían muchos de ellos creyentes a la luz de sus hechos, trataron de hacer a María similar a la diosa del paganismo y exaltarla a un nivel divino para competir. ¿Con quién tenían que competir? ¿Con quién compiten hoy las iglesias? Es decir, si tú estás en una iglesia o estás en un teatro, a veces, ¿cuál es la diferencia? Hombre, que el teatro es mejor, hay buenos actores. La iglesia está ahí en una mezcla un poco rara, que no sabemos si es teatro o circo. Estamos ahí en ese disparate. Pero si la iglesia auténtica, generada en los primeros siglos de la historia, quería ganarse a los paganos, lo mejor para ganarse a los paganos es asumir su forma de vida pagana y asumir su culto pagano. Con lo cual muchos que no eran creyentes vinieron porque realmente se hacía lo mismo que se hacía fuera de aquella iglesia. Entonces la Iglesia no era referente para cambiar las vidas de las personas mediante la predicación de la palabra, sino que se hizo igual al resto para querer asumir a más, que es exactamente lo que hoy hace tristemente la Iglesia evangélica. Así que daba igual competir con la diosa pagana, porque se hicieron estatuas de María, a pesar de que las Sagradas Escrituras, repetimos, prohíben esa práctica en el segundo mandamiento. Y en vez de someterse en obediencia a los mandamientos, explícitamente al que habla de la idolatría, la Iglesia de Roma elaboró su propio libro de enseñanza y por lo tanto la Biblia la marginó completamente, porque la Iglesia de Roma, como sabéis, el primero y segundo de los mandamientos lo resume en uno: amarás a Dios sobre todas las cosas, y luego sigue con el tercero, con lo cual se ha quitado el no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te inclinarás a ellos ni los honrarás. En algunos casos, las mismas estatuas que habían sido veneradas como Isis, con su hijo Horus en brazos, fueron simplemente cambiadas de nombre por el de María y su hijo, de modo que continuó el antiguo culto pagano disfrazado de cristiano, pero era el mismo culto pagano. Al rey Neptuno simplemente le pusieron una capa encima y se convirtió en San Pedro. Y así no hubo ningún problema en cambiar todo lo cambiable para hacer algo atractivo a la gente pagana que pudieran incorporarse en las iglesias cristianas. En este contexto hago un paréntesis de cómo uno se puede ganar a la gente pagana. En el último Mundial de Fútbol, una iglesia que conozco, como el Mundial de Fútbol creo que era el partido a las 6 de la tarde y a las 6 de la tarde es el culto, se le ocurrió la brillante idea de poner una pantalla grande en la sala de culto y en vez de atender al culto y a la adoración pública en el Día del Señor, pues invitaron a todos los vecinos amigos a que pudieran ver la final del partido que jugaba España contra no sé quién en la iglesia. Y estaban tan contentos de que la iglesia se había llenado. Efectivamente, no se llenó para predicar el Evangelio y para oír la palabra de Dios, se llenó para asistir a un acto pagano en el Día del Señor. Pues eso es lo que la iglesia a veces pierde el norte. Y con las ganas y el afán de ganarse más adeptos, rebana completamente todos los principios y mandamientos de las Escrituras. El sistema babilónico se desarrolló de una manera notable hasta que tuvo casi 5.000 dioses a quienes rendían tributo y adoración los paganos caldeos. Tenían un dios casi para cada día y un dios para cada una de las actividades que ellos desarrollaban. Y cuando Roma conquistó el mundo conocido,
Este sistema de dioses fue impuesto de la misma forma dentro de la religión pagana de Roma. Es decir, no tenía que cambiar nada salvo los nombres. De Egipto pasaron a Babilonia, de Babilonia al Imperio Medio Persa, de ahí al griego y de ahí al romano. Y el romano lo único que hizo es cambiar de nombres. Brigitte era la diosa de la poesía. Regina, la diosa de la feminidad, el matrimonio y la maternidad. Minerva era la diosa de las escuelas de la sabiduría, de los músicos, de los artesanos. Venus, la diosa del amor sensual y del nacimiento. Vesta, la diosa de los panaderos y de los fuegos sagrados. Hércules era el dios del vino y el gozo. Mercurio, el dios de los mercaderes y oradores y ladrones. Opus era la diosa de la fortuna. Bellona era la diosa de las batallas. Castor y Pollux eran los protectores de Roma y de los viajeros del mar. Apolo, el dios de la medicina y la salud. Cronos, el dios del tiempo y guardián de los juramentos. Jano, el dios de las puertas y entradas. Y así fueron cambiando todos los nombres, pero desde la perspectiva de la Babilonia. Así que los dioses babilónicos fueron asociados con diferentes días y eventos de la vida, establecidos también en la religión pagana de Roma. Y ahí copió el catolicismo todo su santoral, todo. Y copió todos sus patronos. Y entró de esta manera en la Iglesia de Roma. Y ya que los nuevos creyentes del paganismo se resistían a dejar de orar a sus dioses, a no ser que encontraran algo similar, la Iglesia de Roma les proporcionó algo similar a lo que tenían en el paganismo. Y entonces, patronos, tejedores, Francisco de Asís. Telecomunicaciones, ojo, el arcángel San Gabriel. Claro, porque todo el mundo sabe que los ángeles utilizaban las telecomunicaciones sin ningún problema. Teólogos, Tomás de Aquino. Traductores, Jerónimo. Como tradujo la Vulgata Latina, pues ellos también lo ponen como el patrón de los traductores. Perfumería, ojo, María Magdalena. Periodistas, Francisco de Sales. Pescadores, esto es imaginación, Andrés o Pedro. Pirotécnicos, Bárbara. Ya sabéis el dicho de que todo el mundo se acuerda de Santa Bárbara cuando truena. Pues aquí lo tenemos. Es la patrona de los temas pirotécnicos. Predicadores, Juan Crisóstomo. Funerarias, José de Arimatea. Actores, Juan Bosco. Aduaneros, Mateo. Como Mateo era el que cobraba los tributos, pues Mateo se ha quedado con el patrón de los aduaneros. Agentes de la propiedad, Teresa de Ávila. Claro, como estaba haciendo tantos conventos, pues dijeron, a ti te ha tocado ser la patrona de la gente de la propiedad. Agricultores, este sí que no sé por qué lo han puesto. Isidro Labrador. Más que nada porque el agricultor eran los ángeles que estaban cultivando por él, porque él no hacía nada, pero lo han puesto de agricultor. Y aseguradores, Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. Esto es solo un ejemplo de la auténtica barbaridad que uno no sabe si reír o llorar cuando escucha todas estas cosas. Es la profanación de lo sagrado a manos de la Iglesia. A nosotros nos da risa, pero es para llorar. Fijaos el poder que le ha sido conferido a Satanás, cómo ha trabajado astutamente a lo largo de los siglos y en qué situación está. La que debería haber sido la luz para este mundo, la Iglesia, transmisora de la luz del Evangelio, resulta que está en las ciénagas más profundas. La Iglesia de Roma siguió su curso de profanación. No se quedó solamente en la Edad Media con todo esto que hemos visto, sino que declaró, lo que hemos comentado aquí en algunas ocasiones, la Inmaculada Concepción de la Virgen María el 8 de diciembre de 1854, definido por el Papa Pío IX como una verdad infalible que le había sido revelada por el Espíritu Santo. Aquí empezamos ya con las revelaciones, aparte de lo que la Biblia dice. Y lo que podemos ver es cómo cada vez que se quiere corromper a la Iglesia se apela al Espíritu Santo. Es que me lo ha dicho el Espíritu Santo, que curiosamente sigue enseñando nuevas cosas acerca de lo que Dios ya ha dejado por escrito y cerrado en su palabra. Pues aparte de lo que Dios ha dejado escrito, parece que el Espíritu Santo se sigue moviendo para darle a los hombres más cosas, cuando la Biblia está cerrada. De acuerdo a la tradición apostólica, la Virgen María, al final de su vida terrenal, fue llevada en cuerpo y alma a la gloria celestial, dogma proclamado por el Papa Pío XII el 1 de noviembre de 1950, por medio de una declaración que él hizo, y desde entonces ya la Iglesia se tiene que creer que la Virgen, 1950 años, la Virgen no ascendió,
pero sí a partir del año 1950. Entonces los demás estaban todos equivocados, salvo, menos mal que llegó el Papa y lo dijo. Y él dice en la encíclica: después de levantar una oración a Dios e invocar la luz del Espíritu de la verdad para gloria de Dios omnipotente, que otorgó a la Virgen María su peculiar benevolencia para honra de su Hijo. Entonces, la grandeza es para la Virgen, que tuvo Dios la benevolencia de que ella naciera a su Hijo, pero eso es algo secundario. Lo importante es que la Virgen era la Virgen. Para aumentar la gloria de la misma augusta Madre y para gozo y alegría de toda la Iglesia, con la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, los santos apóstoles Pedro y Pablo, y con la nuestra, es decir, nosotros estamos al mismo nivel que Pablo y Pedro, pronunciamos, declaramos y definimos que sea dogma divinamente revelado que la Inmaculada Madre de Dios y siempre Virgen María, cumplido el curso de su vida terrenal, fue llevada a su cuerpo y alma a la gloria celestial. Y porque lo digo yo, eso es así. Esto es lo que está diciendo el Papa. La Iglesia de Roma tiene la misma secuencia de actuación que tienen las sectas. Es decir, van añadiendo con el paso del tiempo lo que se les va ocurriendo. Y esto es lo que encontramos a lo largo de la historia, tristemente, de la Iglesia de Roma. Evidentemente Dios le otorgó gran poder a Satanás para engañar a las naciones, pero no le otorgó todo el poder, de manera que es Dios quien sigue gobernando el universo y cumpliendo su propósito al sacar de las tinieblas a la luz a su pueblo y llevarlo al reino de los cielos. Y lo hace a través de la predicación y del estudio de su palabra, orando para que el Señor nos siga iluminando y dando de su espíritu para saber entender las Escrituras. Pero como digo, como Satanás no está quieto, y esto es lo que nos anuncian las Escrituras a lo largo de su historia también, encontramos otra perversión de la verdad. Después de que Martín Lutero clavara sus 95 tesis sobre la puerta del castillo de la iglesia de Wittenberg, publicó algunos folletos sobre una gran cantidad de temas. Uno de ellos era, el más provocativo, la cautividad babilónica de la iglesia. Claro que no hay que ser muy inteligente para saber a qué se estaba refiriendo. En este folleto Lutero estaba recordando el periodo de la historia del Antiguo Testamento cuando Jerusalén fue invadida por el ejército caldeo y todos los príncipes y gente de nivel fueron llevados cautivos a Babilonia. Y Lutero identificó en su época a la Iglesia de Roma con la Babilonia. Habló de Roma como la nueva Babilonia, que rechazó el entendimiento bíblico de la justificación por la fe, que era el caballo de batalla de los reformadores. Lutero habló de la idolatría y puso de manifiesto que la Iglesia no estaba en una posición donde había algunas equivocaciones, hay algunos errores. No. La Iglesia está en una posición de apostasía completa. Esto es lo que dijo. Apostasía completa. Y forma parte del paganismo babilónico. No hay ninguna diferencia entre la Babilonia a la que llegó Daniel y la Iglesia de Roma en la que él estaba en aquellos tiempos. Visto a casi 5 siglos de distancia, nos parece de lo más natural lo que hizo Lutero. Claro, ¿quién se va a arrodillar delante de la idolatría? Y uno puede ver la secuencia, si simplemente estudia un poco de historia, puede ver la secuencia de cómo la idolatría se ha ido integrando dentro del pueblo de Israel, que le llevó a la destrucción, y luego dentro de la Iglesia, que le ha llevado a la destrucción. Está corrompida por completo. Así que visto desde 5 siglos de distancia, cuando Lutero expuso todas estas cosas, nos parece de lo más natural lo que hizo Lutero. El asunto es, hoy estamos en la misma situación de profanación y retorcimiento de las verdades bíblicas que ocurría en la época de Lutero y que ocurrió al principio de la era cristiana. Estamos en la misma situación. Eso sí, como somos muy inteligentes, no adoramos imágenes. Pero quita eso y empezamos a hablar. Satanás ha seguido haciendo su obra sutilmente y nos encontramos en la misma posición en que la Iglesia de Roma ha estado a la hora de adentrarse y confraternizar con el paganismo. Está claro que el primero y segundo de los mandamientos prohíben el tema de la idolatría. Y nosotros, claro, los evangélicos, la idolatría nos salen sarpullidos. El tercer mandamiento, los evangélicos, medio tal. El cuarto mandamiento, ¿cómo? El cuarto mandamiento no existe. ¿Quién lo ha leído el cuarto mandamiento? Acuérdate del día de reposo para santificarlo. No existe el cuarto mandamiento, por eso ves a los evangélicos que el cuarto mandamiento no existe para ellos, lo han arrancado de la Biblia. Y del resto, bueno, depende, porque la ley ya sabemos que estamos bajo la gracia y no bajo la ley. Entonces la ley, a la basura. Nosotros estamos bajo la gracia.
Lo primero que podemos detectar de toda esta situación en la que se ve envuelta la Iglesia evangélica es que la Biblia no es la que ostenta la autoridad. No es la Biblia la que tiene toda la autoridad. Es cierto que cuando tú hablas con alguno de los evangélicos te dicen que sí, claro, la Biblia, tenemos que recurrir a la Biblia. Claro, la Biblia también recurría a Satanás cuando en el tiempo de la tentación del Señor le sacó los textos bíblicos para decirle qué es exactamente lo que tenía que pensar y cómo tenía que interpretarlos. Por lo tanto, cuando hablemos con algún evangélico nos va a decir que efectivamente creen en la Biblia, pero los hechos dicen exactamente lo opuesto. Si la predicación de la palabra de Dios debe ocupar un lugar privilegiado, nos encontramos que en general en las iglesias que se llaman evangélicas, la palabra de Dios ocupa un lugar secundario o más bien residual. Es decir, si nos queda tiempo para no soportar este piñazo que nos va a soltar aquí un pastor o el primero que se suba, si nos queda tiempo, después de pasárnoslo bien y hacer ejercicio, habrá predicación. Ahora, si por causa del tiempo no hay momentos para hacer la exposición, pues la dejaremos para la semana que viene. Hay otras cosas que forman parte del culto y de la vida de los que se llaman creyentes, pero desde luego la Escritura no. Luego podrán decir lo que quieran, pero no es la Escritura la que tiene toda la autoridad. Esto da lugar a que si la Escritura no tiene la autoridad y la predicación no ocupa su lugar central, como veréis en las iglesias, el púlpito está en el lugar central, que es decir, desde donde se predica la palabra, tienen que estar en el lugar de protagonismo, la palabra de Dios. Si la Iglesia no asume como su autoridad las Escrituras y no hay predicación de la palabra de Dios, esto da lugar a que las experiencias de cada uno sean lo que marquen la línea por donde debe seguir la Iglesia. Entonces, hermanos, como es domingo, yo he tenido mucho trabajo durante la semana, hoy culto libre. Y entonces empiezan a subir los hermanos y empiezan a decir lo que les ha pasado durante la semana. Uno que ha hecho lentejas y el chorizo le salió mal y entonces tuvo que volverlas a hacer. Otro que tenía problemas con su hija porque se fue y vino a las 11 menos cuarto cuando le había dicho que era a las 11. Y en fin, empiezan a contar todas sus aventuras y así se transcurre el culto de adoración al Dios único y verdadero en esta mezcla de sainete que no sirve absolutamente para nada. Nos encontramos, por lo tanto, con auténticas falsedades y perversiones de la verdad que están sustentadas únicamente por el valor de que en algunas ocasiones los que se ponen a hablar de cosas hablan de sus experiencias. Y son experiencias subjetivas que en muchos casos los dirigentes son quienes las exponen. No, imagino que todos habéis escuchado alguno de los sermones donde el que iba a predicar nos contó sus aventuras en América y ese fue el sermón. Entonces, asistir a la iglesia para escuchar la palabra de Dios y que alguien te cuente sus aventuras en América, pues parece que no encaja mucho con lo que Dios entiende que debe ser un culto de adoración pública. Y no importa que esté en contra de las Escrituras, porque allí cada uno dice lo que le parece oportuno. Y por esa razón afirmamos que la Escritura no tiene autoridad, a tenor solamente de lo que vemos. O sea, los hechos demuestran que la Escritura para ellos no tiene autoridad. A esto le sumamos una ignorancia colosal en los asuntos vitales de enseñanza. La doctrina del pecado. La doctrina del pecado. Bueno, que sí, que somos todos pecadores. No, que todos pecamos en Adán. Bueno, pero Adán es el que pecó, yo no. Es culpa de Adán. Mía no. Pero además Adán no pecó del todo, no se murió cuando pecó, se quedó enfermo. Y por lo tanto, como se quedó enfermo, yo puedo discernir qué es lo que más me conviene respecto a la salvación. Y empezamos ahí con la línea teológica que todos sabemos cuál es. La doctrina del pecado ni se conoce. La doctrina de la ley. La ley me llevó a Cristo. ¿Cómo? La doctrina de la ley. No, nosotros estamos bajo la gracia, la ley a la basura. Porque a nosotros la ley no nos dice nada. La doctrina de la gracia. Bueno, pues como somos salvos por gracia, no hay nada que podamos hacer, así que no hacemos nada. La doctrina de la justificación por la fe sola. ¿Cómo por la fe sola? Bueno, sí, por la fe, claro, la que yo pongo delante de Dios para que Él me elija. Yo pongo mi fe. Pues ahí estamos. La doctrina de la expiación, que Cristo murió por su pueblo. No, Cristo murió por todo el mundo. Lo que pasa es que como si te dan un boleto, tú puedes canjear o no canjear, depende si te interesa o no. Si no te interesa, pues lo dejas. Cristo ha muerto por ti, pero no importa que tú le digas que no. El sacrificio de Cristo es inútil, pero no importa. Y seguimos así añadiéndole a todas sus doctrinas perversas, lo cual deja a la Iglesia evangélica en un grado de analfabetismo supremo y desde luego entregada a las manos de la idolatría, no en el sentido de imágenes, sino en otra totalmente distinta. Como no hay fundamento bíblico ni doctrina,
se aplica a conveniencia y de forma arbitraria en aspectos tales como la tolerancia. Tenemos que ser tolerantes, pero tolerantes con el error y el pecado, porque eso no se corrige. Tenemos que practicar el amor, pero el amor ni a la verdad ni a Cristo, simplemente para que los demás vean que bueno soy, que, en fin, que puedo vivir a pesar de que ellos sean como sean, y yo tan tranquilo viviendo entre ellos sin ningún problema. Los principios son manipulados por completo y cumplen el propósito de servir a las conveniencias de los más influyentes, no de servir a Cristo y a su palabra para ser luz y testimonio en este mundo, no. Si a esto le sumamos el afán para que el número de los asistentes a la iglesia se incremente a cualquier coste, pues encontramos que hay personas que no han sido convertidas y que pasan a formar parte de la iglesia y por tanto toman decisiones vitales, establecen cuál es el curso que tiene que seguir la iglesia y lo hacen según sus propios deseos, no por fundamentos bíblicos, sino de acuerdo a lo que se les ocurre, a lo que se imaginan y de acuerdo a sus intereses o conveniencias. Esto es lo que le ocurrió a la Iglesia Católica al babilonizarse. Y es exactamente así como la Iglesia Evangélica está ahora, babilonizada. Exactamente así. Si quienes la componen fueran verdaderamente convertidos y hubieran estudiado un poco la palabra de Dios, no estaríamos en esta posición. Pero si quienes la componen no han sido convertidos, ¿qué puede uno esperar de una iglesia donde no hay convertidos? Pues como está la iglesia, que vale absolutamente todo. Cuando miramos a la Reforma y vemos las solas de la Reforma, sola Escritura, sola gracia, sola fe, solo Cristo, solo a Dios la gloria, nos encontramos en que ninguna de estas columnas en las que se basó la Reforma para reformar, es decir, para volver a los caminos antiguos, ninguna de estas columnas fundamentales existe en la iglesia que se llama evangélica. Y se llama evangélica porque sus orígenes están en la Reforma. Pero ninguna de las cosas que creían los reformadores existe. En la edición que hicieron, una de las últimas ediciones que hicieron sobre la esclavitud de la voluntad, los traductores dicen en el prólogo de este folleto de Lutero, estas cosas que dice Lutero sobre la babilonización, la cautividad babilónica de la Iglesia, estas cosas necesitan ser consideradas por los protestantes de hoy. ¿Con qué derecho podemos llamarnos a nosotros mismos hijos de la Reforma? ¿Con qué derecho? Mucho del protestantismo moderno ni podría llamarse reformado ni aún ser reconocido por los reformadores. La esclavitud de la voluntad coloca ante nosotros lo que ellos creían acerca de la salvación de la humanidad perdida. Y a la luz de esto, estamos obligados a preguntar si la cristiandad protestante no ha vendido su legado entre los días de Lutero y los nuestros. Y evidentemente la respuesta es que lo ha vendido por completo. Lo ha vendido por completo. Encontramos a muchas iglesias celebrando el día 31 de octubre como el día de la Reforma. Y habría que preguntarles, ¿pero qué estáis celebrando? Si no creéis en nada de lo que defendía la Reforma. No tenéis ni la más mínima idea de lo que defendía, ni queréis saberlo. No queréis absolutamente nada de lo que tenga que ver con la Reforma. ¿Cuál es la similitud entre las doctrinas que fueron rescatadas de la Reforma con las que hoy mantienen la inmensa mayoría de los que se llaman evangélicos? Ninguna. Como la doctrina fundamental no está en su sitio, el resto de cosas tampoco. De ahí que la mal llamada Iglesia haga enormes esfuerzos para parecerse, para mezclarse y para confundirse con el mundo que nos rodea, cosa que la gran ramera ha hecho de forma habitual a lo largo de los siglos. Me quiero parecer al mundo, para así atraer del mundo a la Iglesia. Error. Por esta razón vemos a los que se llaman grandes dentro del mundo evangélico ir de la mano con los católicos, con los musulmanes y con Satanás mismo. No hay ningún problema. Ningún problema. ¿Qué problema va a haber? El amor. ¿No tenemos que hacer fluir el amor? Pues aquí está el amor. El amor a costa de Cristo y de su palabra. De esto, es lo que nos habla este capítulo de Apocalipsis, de la gran ramera, del terrible poder que ha desplegado el maligno para torcer y pervertir el mensaje de la verdadera religión, hasta hacerla una caricatura de las religiones falsas de Medio Oriente. En esa situación estamos. ¿Qué es lo que encontramos en las iglesias evangélicas? Iglesias evangélicas. Simplemente, como pasa en cualquier casa que decíamos en otro sermón anterior, donde uno asiste a la hora de comer y ve todo lo que hay, uno asiste a uno de los cultos y ve todo lo que hay. Podemos ver en el día del Señor
que en vez de reunirse para aprender su palabra y ser consecuentes con ella, porque el día del Señor es el día del Señor, como su propia palabra indica. Bien, pues podemos ver sin ningún problema conciertos de rock el día del Señor, porque claro, hay que atraer a los jóvenes. ¿Y cómo se atrae a los jóvenes? Pues tocamos el rock, como lo tocan de fuera, eso sí, le cambiamos el nombre, pero hacemos exactamente lo mismo. Es decir, cogemos a Isis y Horus, le cambiamos el nombre por María el Hijo, pero hacemos exactamente lo mismo. Pues ahí estamos, hacemos exactamente lo mismo. Que vengan estos grupos de ONGs a hablarnos de los alcohólicos anónimos, y entonces en vez del culto de adoración vemos las experiencias de los alcohólicos anónimos cuando han dejado su hábito y su adicción, y nos cuentan en el culto público, convertido en una dinámica de grupo, lo que los alcohólicos anónimos han logrado hacer. Nos encontramos con testimonios y experiencias personales de todos aquellos que quieren participar en la Iglesia, porque claro, la Iglesia tiene que ser participada por todos, entonces uno no puede hablar, tienen que hablar todos, entonces todos van subiendo al púlpito y van hablando sus experiencias y sus testimonios. Podemos incluso estudiar cuál es el funcionamiento de una ONG, y entonces nos reunimos el domingo, como hacen en muchas iglesias, y ven cómo funciona una ONG y si nosotros nos podemos sumar a la organización de una ONG, porque nuestro propósito también es darle de comer al hambriento. Entonces vamos a ver cómo podemos darle de comer al hambriento. Y los muertos de hambre que hay del espíritu los tiramos fuera. Podemos ver también cómo en este tiempo de crisis, cómo se elabora un currículum. Esto parece también de chiste, pero no. Hay algunas iglesias que los domingos el culto lo dedican a ver cómo se elabora un currículum y cómo puedo tener una mejor presentación a la hora de buscar trabajo. Entonces la iglesia nos va a enseñar a elaborar un currículum. También podemos dedicar el día del Señor a ensayar los coros, que luego van a unirse a otras iglesias y que luego se van a ir no sé dónde, pero claro, como no nos da tiempo a todo, el día del Señor en el culto, vamos a quitar el culto y vamos a hacer ensayo de coros. Y vamos a ver cómo cantan cada uno de nosotros para que así podamos hacer más cosas. También podemos hacer que los jóvenes prediquen. Es decir, que quien tenga que enseñarnos en la palabra de Dios sea un jovencito que apenas ha salido del colegio y que entonces, qué bien habla este chico. O mejor, que sean las mujeres que tienen más experiencia y que nos hablen, porque aquí la voz de la experiencia es la que suman. También, por supuesto, como decía antes, que la mayor parte de los cultos sean libres, porque es que el pastor tiene tanto trabajo que no da abasto para preparar 2 sermones a la semana. Entonces, de los 8 cultos a la semana, si los podemos reducir a 4 en verano, y de esos 4, 3,5 que sea participación pública en el que todo el mundo colabore, y así le quitamos el trabajo tremendo al pastor, que pobre no puede más. Desde luego que la moda musical y sensacionalista del mundo se aplique dentro de la iglesia, que supuestamente se reúne para adorar a Dios, pero que, en fin, es que estamos en el mundo y tenemos que atraer también a la gente del mundo. Es decir, resumen, todo menos Cristo y su palabra. Quitamos a Cristo y su palabra y lo demás nos vale todo. Esta es la iglesia de hoy. O sea que estamos en una situación de cautividad babilónica. La iglesia de Roma no se quiso enterar de lo que Lutero estaba diciendo, y la iglesia de hoy tampoco se quiere enterar de lo que enseñan las Escrituras. Todo está muy bien camuflado. Esta perversión de la verdad está camuflado bajo el título manipulado del amor. Y allí van muchos a sumarse a esta iglesia amorosa, babilonizada, pero realmente van como corderos al matadero, bajo este engaño sutil y pervertido del amor, que a su vez desprecia la verdad. Cuando analizamos las sectas, no nos debe extrañar que muchas de las creencias que tienen la mayoría de los que se llaman evangélicos coincidan sospechosamente con la de los testigos de Jehová en cuanto al fin del mundo. Sospechosamente coinciden. O con los romanistas en su concepto del pecado y de las buenas obras, o con los modernistas en su concepto de la bondad del hombre y su capacidad para elegir. Pero en todas estas ocurrencias hay un denominador común: que Cristo esté ausente, que su palabra esté ausente, que no tenga nada que decirnos y que nosotros no tengamos nada que cambiar. Entonces estaremos contentos. Satanás sigue haciendo su obra, pero nosotros, por la gracia de Dios y solamente por su gracia, tenemos que seguir cumpliendo con fidelidad el papel que Cristo nos impuso de ser columna y baluarte de la verdad, ya seamos 2, 4 o 44. Si somos pocos,
No nos importa, pero tenemos que ser fieles con el papel que Dios nos ha asignado. En medio de un mundo hostil, donde nuestro adversario el diablo ruge con toda su furia, debemos equiparnos con las armas que nos da la Escritura y seguir combatiendo con toda paciencia y doctrina, proclamando una vez más el conocimiento de Dios, proclamando los emblemas de la Reforma y haciendo volver a la gente a la fe, a las sendas antiguas. Solo la fe, solo la gracia, solo la Escritura, solo Cristo, solo a Dios la gloria. Y este sigue siendo nuestro estandarte. Vamos a terminar en oración.